privilegio de compartir este taller que hemos denominado la lectura orante. La lectura orante, un método para enriquecer nuestra vida devocional, un método para enriquecer nuestra oración, nuestra vida de oración, un método que a partir del estudio de las escrituras nos permite a nosotros orar con la palabra, un método que, como lo dije ahora en la presentación, está cogiendo fuerza, ha cogido fuerza, y lo más seguro es que en el futuro, así como lo hizo Nehemías en el capítulo 1, será integrado a nuestras vidas cotidianas de oración. Pero vayamos de una vez al grano para que ustedes puedan determinar. Y un saludo especial para cada uno de ustedes, mis hermanos, que hay bastantes personas conectadas. Tenemos 52 conectados. Y la idea, mis hermanos, es que usted aprenda aquí, terminado el taller, cómo orar la palabra. Un mensaje, y que este estudio que vamos a hacer ahora le sirva a usted como un ingrediente a su vida, como un bálsamo, como algo que va a refrescar, ¿cierto? Le va a alentar, le va a animar y va a fortalecer no solamente su vida devocional, sino también su vida espiritual. Vamos entonces a compartir nuestra pantalla con ustedes. Y aquí vamos a poder mirar los detalles, los pormenores de la lectura orante. Seminario Bíblico Alianza de Colombia. Para poderse conectar con el seminario, ponerse en contacto con el seminario, usted lo puede hacer a través de la página web o a nuestros teléfonos y directamente con gusto le podemos atender. Lectura orante, la lectio divina, que también se llama en latín, o cómo orar la palabra. Permítanme acá un momento. Me deja avanzar esta. Un momento acá. Lectio divina. ¿Qué es la lectura orante? Este simplemente es una antesala a lo que vamos a trabajar. Al acercarnos a la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros debemos hacerlo con la actitud, con la curiosidad de un niño. La idea es profundizar y gustar de esa palabra, de los textos bíblicos, para crecer en conocimiento e intimidad con Dios nuestro Padre, que habla hoy a través de la Sagrada Escritura. Escucharlo y dialogar con Él y así poner bajo su dirección, ¿cierto?, las diferentes circunstancias de la vida. La lectio divina, como se conoce en el argot normal o lectura orante, es una clave cristiana para orar fundamentados en los textos de la Biblia. Es hacer que la palabra cobre vida en nuestro diálogo personal con Dios de manera cotidiana. Es el diálogo con Dios a través de la palabra de Dios, ¿sí? Pero a través de la oración. Al escuchar la palabra, esta palabra de Dios nos interpela, o sea, nos pone en evaluación, nos habla, nos corrige, nos anima, nos desafía, nos consuela, nos edifica y nos lleva al encuentro íntimo con el mismo Señor Jesucristo. Deuteronomio 30:14 dice, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30:14. Pasos de la lectura orante. El primer paso es la lectura. El segundo paso es la meditación. El tercer paso es la oración con la palabra. Incluso este tercer paso
Muchos lo pasan como lo pasan al quinto lugar, como el lugar final, ¿cierto? Para concluir la vida devocional. Recordemos que nuestra vida devocional es ese encuentro diario con Jesús, ese encuentro diario con Dios. Entonces, primer paso, la lectura. Segundo paso, la meditación. Tercer paso, la oración. Cuarto paso, la contemplación. Y el quinto paso, la acción. Pasos de la lectura orante o orando la palabra. El primer paso, que es la lectura, nos ayuda a nosotros, ¿sí?, a leer y a estudiar la palabra en su contexto original y escuchar lo que Dios dijo en ese momento histórico. Y para tal fin, nosotros tenemos tres momentos o tres partes: lo literario del texto, lo cultural del texto y lo teológico. Recordemos que la palabra de Dios, nuestra Biblia, la que tenemos acá, no es un periódico, ni una revista, ni una novela o un cuento. Por eso es necesario invocar al Espíritu Santo antes de comenzar la lectura, según Juan 14, 26, 16, 13, que dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. A través de este estudio o de este primer paso, el texto adquiere para nosotros vida. No es lo que nosotros queramos hacerle decir al texto, es lo que el texto verdaderamente dice, y al mismo tiempo ese texto, en lo que dice allá, va a volverse carne para el día de hoy, para nuestras vidas. Entonces, yo voy a tomar un ejemplo de Marcos capítulo 4. Me gustaría que ustedes también abrieran su Biblia si la tienen allí. Marcos capítulo 4, un texto que usted conoce a la perfección, que ha escuchado en predicación, que lo ha leído en comentarios. Y Marcos capítulo 4, versículo 35, dice de la siguiente manera: Jesús calma la tempestad. Recuerda que estamos en el primer paso, la lectura de la palabra. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía, ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? La idea en nuestro devocional cotidiano es otra forma de hacerlo, es iniciar nuestro tiempo con oración. Levantamos en la cama, dejamos las brazadas a un lado, ¿cierto? Nos dirigimos al sillón, nos dirigimos al sofá, nos arrollamos al lado de la cama, posiblemente, tal vez bajamos a la sala, bueno, u otro lugar, y empezamos nuestra oración. Aquí la idea a través de esta lectura orante no es iniciar con oración. Este método implica más bien iniciar nuestro devocional con una lectura del texto, para que esa lectura del texto, una vez leído, una vez estudiado, se vuelva oración, se vuelva palabra dirigida hacia Dios de parte nuestra, para que Él satisfaga nuestras necesidades, pero también para tener una relación personal con Él, como lo vamos a hacer. Entonces, el primer paso, por eso lo colocamos como lectura de la palabra de Dios antes de la oración. Y vamos a mirar este texto. Forma literaria. Dice el primer paso: determinar la forma literaria del texto. Si es narrativo, si es un discurso oral, si es poesía, si es un proverbio, si es un texto apocalíptico, si es una parábola, si es un mensaje profético. Pero lo que vemos aquí en Marcos es que este texto es un texto narrativo, que lo narra nada menos y nada más que Juan Marcos, ¿sí?
¿Se acuerdan que anoche nuestro predicador invitado hablaba sobre la diferencia que hubo entre Bernabé y Pablo por Juan Marcos? Pues precisamente ese Juan Marcos es el que tenemos aquí escribiendo el Evangelio de Marcos. Entonces tenemos un texto narrativo, un texto, podamos decirlo, histórico. ¿Qué pasa durante este texto? Describa brevemente el contexto anterior y posterior para ubicarnos. Si leemos el contexto anterior, usted se va a dar cuenta que Jesús está ubicado en el capítulo 4 en el lago de Galilea. Allí se ha reunido una gran multitud y se encuentran sus discípulos. Les está hablando a través de parábolas y le está diciendo: el reino de los cielos es parecido al crecimiento de una semilla. El reino de los cielos es parecido a una semilla de mostaza. El reino de los cielos, y comienza a utilizar parábolas para demostrar la semejanza entre el reino de los cielos y hacer vívida, ¿cierto?, ese reino de los cielos en las personas. Habla sobre la parábola del sembrador, ¿sí? Habla también de que no hay nada que esté encubierto que no haya ser descubierto, ¿sí? Y eso antecede prácticamente al contexto de este texto. Jesús se encuentra en pleno apogeo y se encuentra predicando a las multitudes. Pero hay algo muy particular en este texto, que a Jesús le cogió la tarde. O más bien, a Jesús le llegó la tarde, ¿sí? Y ahí es donde encontramos enclavado, si podemos utilizar esa palabra, este texto en este contexto. El contexto posterior, ¿sí?, encontramos a Jesús liberando a un endemoniado gadareno, ¿sí?, de las garras de Satanás. En otro texto, como en el de Mateo, en el de Lucas, no habla de un endemoniado, habla de otros endemoniados. Encontramos a Jesús sanando a una mujer que había padecido una enfermedad por un largo tiempo, casi 12 años. Y encontramos a Jesús nada menos y nada más que resucitando a una niña, dándole vida a una niña. Ahora miremos, mire estas preguntitas. Si usted lo hace, dice: ¿quiénes son los personajes que están en este pasaje? Está la multitud, está Jesús, están los discípulos, ¿sí? ¿Cómo se relacionan entre sí? Jesús se encuentra allí en pleno apogeo de su ministerio, ha llamado a sus discípulos obviamente hacen parte de él porque les ha llamado uno por uno, se encuentra predicándole a una gran multitud, lo hace a través de las parábolas. Si usted va a la antesala y si usted mira también el contexto de Mateo, usted va a lograr encontrar que en ese contexto Jesús ha hecho unos grandes milagros, milagros que han hecho que las multitudes vengan a buscarle de manera personal, quieran verlo, quieran palparlo, quieran escucharle más cerca. Allí se encuentra Jesús, ¿cierto? Frente a una multitud sedienta, frente a una multitud necesitada, frente a una multitud que ve que hay algo distinto, algo diferente que está sucediendo, frente a unos discípulos que también le acompañan, ¿cierto? Y él se encuentra en una barca un poco retirada, como lo dice el capítulo 4, hablando a las multitudes. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa allí? ¿Sí? Resulta que de un momento a otro Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, vamos al otro lado. Los discípulos se preparan, me imagino que desamarran la barca, se sube él, se suben los discípulos y dice el texto que hay otras barcas acompañándolo. Todo va viento en popa y a toda vela. Todo está tranquilo. El lago está tranquilo. Un lago de casi más de 25, 30, ¿cierto? Metros de profundidad, ¿sí? Un lago que obviamente es el centro de Galilea, un lago en el cual o al cual acude mucha gente para vivir. Hay muchas empresas pesqueras al lado de ellos. Pedro, su hermano, su compañero Juan, también hacen parte de las empresas pesqueras que allí tenían en cierta medida su trabajo, ¿sí? Y estos discípulos suben a la barca y todo está tranquilo. De repente se levanta una gran tempestad, pero esa tempestad no empieza
de una manera estrepitosa. No. Me imagino que la barca empieza a mecerse poco a poco, poco a poco. Jesús, cansado, agotado, va hacia la parte de atrás, posiblemente coge un almohadón, se recuesta un poco y allí se queda dormido, dice la palabra de Dios. Poco a poco el cielo se va volviendo más oscuro, la luna, ¿sí?, se tapa completamente y las gotas empiezan a caer suavemente, suavemente, pero de pronto mucho más rápido y más fuerte. La barca empieza a mecerse poco a poco y poco a poco las olas empiezan a alcanzar, ¿sí?, o más bien el agua empieza a alcanzar un movimiento de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros y de repente la barca se encuentra en una gran tempestad. Allí se encuentran Jesús y sus discípulos en medio del mar, o más bien del mar de Galilea, a las horas de la noche, sin luz, sometidos a la inclemencia de la naturaleza, golpeados por la inclemencia de la naturaleza, ¿sí? De repente los discípulos, tal y como lo vemos en el texto, entran en pánico. Me imagino a Pedro, a Juan clamando, me imagino, ¿cierto?, a Mateo clamando, me imagino, ¿cierto?, al mismo hombre que entregó a Jesús, a Judas, clamando, todos desesperados, angustiados. Ahí hay hombres que han vivido y han pescado en el mar desde niños, pero aún estos hombres duchos en medio de la situación se encuentran también en crisis. Todos entran en crisis. Ahora, el motivo principal es que de un momento a otro, de la paz, de la situación en la cual estaban viviendo, de lo pacífico en lo cual ellos estaban, se les movió el piso, se movió su estabilidad. De repente algo sucede que los puso en tela de juicio, que los llevó a la cumbre de la angustia, del desespero. En el aspecto teológico dice, ubique un acontecimiento central. ¿Es un problema, una situación que obstaculiza o dificulta la actividad normal de las situaciones? Sí, se ha levantado una gran tempestad, ¿sí? Según el original, según algunos autores, la palabra para tempestad en el original es la palabra malé. Y malé significa no simplemente una ventisca, es un viento huracanado de 250 kilómetros por hora. O sea, están en medio de un huracán, están en medio de una tormenta, o podemos decirlo de un tifón, ¿sí? No es cualquier cosa la vaca, como dice la canción. Están en medio de una gran tormenta, ¿sí? Algo oscuro se cierne sobre ello y eso oscuro, me imagino a ellos quitando las velas, me imagino tirando el peso de la barca hacia afuera, utilizando todos los recursos, pero nada, absolutamente nada sucede. La tempestad continúa, arrecia, ¿sí?, fuertemente, y ellos entran en crisis, entran en pánico. La pregunta allí, ¿cómo enfrentan el problema o situación? Ellos se la enfrentaron, o más bien reaccionaron con gran pánico, con gran temor, con gran angustia. Y ahí puede saltar también una pregunta para nosotros hoy, ¿cierto? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a las crisis de la vida? Frente a lo intempestivo, frente a una pérdida de trabajo, frente a un dictamen médico grave, delicado, frente a una situación compleja con un familiar, frente a un revés económico, frente a una enfermedad que de una u otra manera carcome nuestro presupuesto y se va al médico, a un especialista, se hace todo el tratamiento y a pesar de eso las cosas empeoran.
¿Cómo reaccionaron los discípulos? Los discípulos reaccionaron con gran temor, con gran angustia, con gran pánico, con desespero. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a esas situaciones? ¿Qué decisiones tomamos? A veces no somos iguales que los discípulos. A veces no reaccionamos de la misma manera. Muchos optan por esconderse, por aislarse, por encerrarse. Otros entran en angustia, no pueden dormir, no pueden comer. A otros se les afloja el estómago, a otros se les endurece el estómago. Otros empiezan a perder peso, algunos comienzan a comer y comer, otros al contrario no comen absolutamente nada, algunos entran en estados de irritabilidad, de ira, de enojo, a otros en desespero, en angustia, y algunos incluso tienen que acudir al psicólogo, tienen que acudir a un psiquiatra para ser medicados, porque no pueden controlar la situación. En esa situación estaban los discípulos. Era una situación incontrolable, incontrolable. Estaba mucho más allá de sus recursos, mucho más allá de sus capacidades. ¿Sí? ¿Cuál es la idea central que les comunica esa situación histórica? Pues muy bien, los discípulos de un momento a otro, y lo miramos acá, se dan cuenta que Jesús está allí. Y entonces corren directamente a Jesús. Jesús, no te importa lo que nos está sucediendo, y regañan a Jesús. Usted mira el texto en Mateo y en Lucas, los paralelos. En unos le avisan, Jesús, estamos frente a una tormenta, y comienzan a avisarle a Jesús. En la otra, ¿cierto? No lo regañan, no le avisan, ¿sí? Más bien lo comentan como un lamento. Son las formas con las cuales nosotros nos dirigimos a Dios, cada uno a su manera particular de dirigirse a Dios. Pero aquí lo regañan. No te importa que nos esté pasando esta situación, y no es la forma también como nosotros nos dirigimos a Dios. En medio de la situación del quebranto, ¿cómo nos dirigimos a Dios? Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué entre más me comprometo contigo, entre más oro, entre más ayuno, entre más leo, entre más me guardo, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué voy en lugar de ir de triunfo en triunfo, como dice tu palabra, más bien voy de derrota en derrota, de fracaso en de fracaso, de más a menos? ¿Por qué me sucede esto? Eso fue lo mismo que le dijeron los discípulos a Jesús. Sí. Y Jesús se despierta, dice el texto, pero uno se pregunta si verdaderamente Jesús estaba dormido, aunque el texto lo dice, porque ante una tempestad, ante esa lluvia, cualquier ser humano se despierta. Cualquier ser humano está en sus cinco sentidos. ¿Quién les había dicho a los discípulos pasemos al otro lado? Jesús. ¿Quién los metió en medio de esa situación? Jesús. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Cumpliendo una misión con Jesús, para Jesús. ¿No será en el fondo que Dios estaba probando a sus discípulos en medio de esa situación? Jesús se levanta y da una palabra de autoridad. Calla, enmudece. Y hay un contraste. Antes la tempestad, había una calma tempestad, y luego vuelve otra vez otra calma. Las nubes se disipan, la lluvia desaparece, el agua se calma, y otra vez todo es gran bonanza. Y los discípulos otra vez entran en pánico. Se preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús antes les dice a ellos, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué? Y el texto lo dice, ¿por qué temen con gran temor?
Ahora ellos se interrogan, ¿quién es este? Conocían a Jesús. Tenían posiblemente un conocimiento intelectual de Jesús, sabían de teología, sabían de Biblia, iban a la iglesia, posiblemente participaban en la alabanza, etcétera, etcétera, pero no tenían una relación profunda con Dios. Y producto de no tener una relación profunda con Dios es el resultado de la crisis que están viviendo. No tenían una relación personal con Dios, más profunda con Dios. Tenían un conocimiento intelectual de Dios. Ahora, vamos a esta otra parte. Si antes estamos en la lectura, ahora estamos en otro punto, que es la meditación. Estamos en la meditación de la palabra de Dios. Pasamos de la lectura al segundo paso, la meditación. La meditación. ¿Sí? Y aquí nos preguntamos, ¿qué enseña el pasaje acerca de Dios y sus actividades? Acerca de la vida con Él y acerca de la vida sin Él. ¿Ves? El texto en la lectura es lo que nos quiere decir el texto en su contexto original. El texto aquí en la meditación ya es lo que nos quiere decir el texto para nosotros hoy. Resulta que la iglesia en ese tiempo estaba en una gran persecución. Marcos escribe a una iglesia que está siendo perseguida, que está atravesando una grave situación. Posiblemente la iglesia está atravesando una situación, tal vez es el tiempo de Nerón que ha quemado Roma, ha hecho quemar Roma, ha inculpado a los cristianos y los cristianos están siendo perseguidos. Es la primera gran persecución en el Imperio Romano. Muchos de esos cristianos han sido trasladados de sus casas, de sus lugares de trabajo, ¿sí?, al circo romano. O bueno, no tanto al circo romano porque todavía no se había construido el circo romano. El circo romano se construyó después con Vespasiano. Pero sí a los palacios romanos, más bien a los palacios de Herodes, donde muchos de ellos se amarraban a grandes travesaños, se les untaba aceite y se les prendía candela. Muchos de ellos eran traspasados a espada, otros eran decapitados, otros eran despedazados. Algunos fueron expulsados y otros huían de la persecución en Roma. Una gran tormenta se cernía sobre la iglesia. La pregunta es, muchas de nuestras situaciones personales son tormentas que nos permiten vivir lo que los discípulos vivieron. ¿Cómo has reaccionado tú a esas tormentas? ¿Cómo las has vivido? ¿Las estás superando o todavía andas envuelto en esa tormenta? Aquí en esta meditación nos enseña qué dice el pasaje para mí hoy. ¿Qué enseña el pasaje acerca de Dios y sus actividades? Lo que quiere mostrarle Jesús allá y obviamente acá es que Dios es Señor sobre la naturaleza, sobre los fenómenos naturales. Dios tiene el control del mundo entero. Nada se ha salido de su control, aunque lo parezca. Incluso la pandemia que estamos atravesando, donde la naturaleza nos ha jugado una mala pasada, donde aparentemente nuestra naturaleza hoy con este COVID-19 pareciera que tuviera el control, que fuese un Dios sin control autónomo, lo que nos enseña el pasaje de Marcos es que aún la naturaleza cumple el propósito divino. Jesús los había metido, Jesús Dios los había metido en esa situación. Estaban pasando una prueba.
Esas pruebas tienen un propósito. Dios no nos prueba sin un propósito específico. No es para alimentar simplemente como si Dios fuera un Dios maquiavélico, como si fuera un Dios que le gustara ver sufrir a sus criaturas. No, no, Dios no es un Dios que le guste ver sufrir a sus criaturas, ni es un Dios maquiavélico. Dios es un Dios que obviamente permite el sufrimiento de las personas con un propósito de bien para con ellas. ¿Qué nos enseña de Dios? Que Dios nos prueba. ¿Qué nos enseña también el pasaje de Dios? Que aunque Dios nos prueba, Dios está atravesando la prueba con nosotros, va en medio de las pruebas con nosotros. No es lo mismo atravesar una prueba con Él que sin Él. ¿Qué actitudes podemos enmendar de aquí? La forma como reaccionaron los discípulos, la forma como vemos la situación sin fe, la forma como enfrentamos las situaciones con fe. No es lo mismo vivir una prueba con Dios a sin Dios. No es lo mismo enfrentar la vida cristiana con Dios que sin Dios. ¿Sí? ¿Qué actitudes debo cambiar frente a las situaciones que vivo? Frente a las formas como reacciono. ¿Qué obedecer? Hay muchas pruebas que incluso nos llevan a desobedecer a Dios, a tomar decisiones, a tomar caminos equivocados, a alejarnos de la vida cristiana, a renunciar a nuestra iglesia, a renunciar a lo que hemos creído en nuestra vida, a enfriarnos e incluso a no regresar. ¿Qué dice el mensaje del texto para mi vida actual? Si tú miras el texto, tú te vas a dar cuenta que posteriormente Jesús sana o libera más bien a un endemoniado gadareno. Y posteriormente Jesús va y sana a una mujer que viene sufriendo durante muchos años de una crisis muy personal que la tiene desgastada físicamente. Tiene un flujo de sangre que los especialistas no han dado con la causa ni tampoco han podido solucionar. Y posteriormente sana a una niña de la muerte. El texto quiere revelar a sus discípulos que Jesús es el Kyrios, el Dios por encima de la vida, que nada, absolutamente nada nos sucede si Dios no lo permite. Que la enfermedad, el dolor, las pruebas no tienen la última palabra, que la última palabra la tiene Dios. Que Dios es el que determina nuestro destino, nuestro presente, nuestro futuro no está en las manos de la enfermedad. Nuestro presente y nuestro futuro financiero no está en las manos, sí, de los acreedores, no está en las manos de los bancos, no está en las manos de los gobiernos. Nuestro futuro financiero, nuestro presente y futuro está en las manos de Dios. Nuestra vida presente y futura no la decide el COVID, no la define una enfermedad, no la define incluso un diagnóstico médico, la define Dios. Ahí está nuestra vida total está en las manos de Dios. Los fenómenos de la naturaleza están controlados por Dios. Los gobiernos los dirige Dios. Dios es por encima del César y de cualquier presidente de los gobiernos y Él dirige toda la historia de la humanidad de acuerdo a sus propósitos de bien para su creación y todo se dirige, ¿cierto? En la historia a cumplir los propósitos de Dios. Luego el hombre no está abandonado a su suerte. Luego el hombre no está abandonado, ¿cierto? A su destino. No está solo en esta vida. Tú y yo no estamos solos en esta vida. ¿Cómo está nuestra forma de creer en Dios, de confiar en Dios? ¿Qué cambios de comportamiento me sugiere este texto para mi vida hoy? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida en cuanto a mi relación con Dios? ¿Es superficial mi relación con Dios? ¿Hay profundidad en mi relación con Dios? ¿Sí? Mira que nosotros estamos presentando este método que se llama la lectura orante y que ahora vamos a mirarlo en la oración. ¿Cómo integrar este texto a la vida de oración? Nosotros como escuela bíblica, como educación, hemos hecho una escuela de formación integral donde estamos preparando a nuestras personas que ingresan por primera vez o que llevan preparándose para el liderazgo a través de unos manuales a través de la ELFE. Y estamos preparando también a otros, a líderes y pastores para la obra del ministerio a través del seminario bíblico.
Queremos que las personas no tengan simplemente una relación superficial con Dios, sino que crezcan en el conocimiento y en una excelente relación con Dios. Que la relación con Dios se potencie de tal manera que eso le permita cumplir el propósito para el cual Dios la trajo o lo trajo a este mundo. Ahora, si vamos a integrar esta palabra, ¿sí? En lo que hemos denominado la oración, que es el tercer paso. Entonces, ahora voy a integrar qué me hace decirle este texto a Dios, qué me hace orar este texto a Dios, cómo puedo ahora volver este texto carne delante de Dios. Y aquí es donde se integra la oración. ¿Por qué aspectos puedo agradecer a Dios de lo que he aprendido? ¿Por qué aspecto de lo que Dios va a hacer en su vida o ha hecho y que el texto le revela le puede agradecer? Adoración y alabanza. ¿Por qué aspectos que le habla el texto quiere adorar ahora a Dios? ¿Por qué aspectos del texto ahora le quiere alabar a Dios? ¿Sí? Peticiones. ¿Por qué situaciones o necesidades suyas o de otros, de sus hijos, sus familias, de su esposo, puede pedir a Dios utilizando las palabras de este texto bíblico? ¿Hay algo que planear con base en el texto y que desea llevar delante de Dios? ¿Hay algún proyecto y algún anhelo como familia, como persona hacia adelante? Puede ser un estudio, puede ser la universidad de un hijo, puede ser una casa, puede ser la compra de un electrodoméstico, puede ser la remodelación, puede ser un proyecto de salud, cualquier cosa que tenga que llevar delante de Dios. ¿Hay algunas promesas de este texto bíblico que sean aplicables a su vida hoy, que pueda con base en esas promesas aprender y pedir a Dios y que igualmente se apliquen a su vida? ¿Hay algún pecado que me indica el texto y por el cual he de gemir y confesar delante de Dios? ¿Hay alguna debilidad que le indica el texto que necesita llevar delante de Dios para encontrar ayuda? Una posible oración podría ser, llevando esto, si vamos a tener con gratitud, yo puedo decirle, Señor, gracias. Gracias. Vamos a orar este texto de Marcos capítulo 4. Voy a decirle, Señor, gracias. Porque a pesar de que he pasado por diversas situaciones, tempestades en mi vida, tú has estado a mi lado. Gracias, Señor, porque aunque las olas han sido olas altas, grandes, estas olas no me han hundido, aunque aparentemente en mi vida, Señor, parezca que se está hundiendo. Te alabo, Señor, porque sé que tú eres el Señor del universo, el Dios de la naturaleza, el Dios que controla la economía, el Dios de la vida, del presente, del futuro, el Dios de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, el Dios de mi iglesia, el Dios que dirige los destinos de los ministerios, el Dios que dirige mis finanzas. Gracias, te alabo, Señor, porque tú eres el Dios de las finanzas. Padre, hoy vengo a colocar, al igual que tus discípulos te buscaron delante de ti, y puede ser fe, puedes decirle, Señor, yo necesito fe. Necesito que acrecientes mi fe para creer, para confiar en ti, para dormir de la misma manera como tú dormías, Señor, en medio de las crisis, en medio de la situación, para poder descansar en ti, para poder sopesar esta situación que estoy atravesando, oh Dios. Puedes contarle tu situación, puedes decirle, Señor, estoy atravesando esta enfermedad, este dolor, esta prueba, Señor. Padre, he ido a un médico, a otro médico, he ido a un especialista, a otro especialista y no han dado con el resultado de lo que yo tengo. He tomado un medicamento, otro medicamento y nada que sano. Señor, interven, acalla, Señor, mi dolor, acalla mi angustia. Padre, vengo delante de ti porque quiero cambiar de ciudad, porque quiero cambiar de empleo. Señor, porque me he quedado sin empleo
y estoy buscando una nueva fuente de empleo con la cual suplir para mi familia. Tengo tantas deudas, tengo tantos anhelos, tengo tantos sueños, Señor, que cumplir. Padre, tú eres el Dios de los sueños, el Dios de los anhelos. Acalla la tempestad de mi vida. Haz buena bonanza, Señor. Quiero pasar al otro lado. Quiero cumplir el propósito para el cual tú me has llamado. No quiero quedarme, no quiero sucumbir en esta tempestad que estoy atravesando en este momento. Pero me falta la fe. Esa es mi gran debilidad. Y unas veces estoy arriba, Señor, y otras veces estoy como los discípulos en la barca abajo. Y otra vez salto de alegría, pero otra vez bajo de dolor, de tristeza. Señor, la tristeza, la depresión ha llegado a mi vida, me ha inundado. Y ya los días de alegría ya no han sido días de alegría, sino días grises, días opacos. Y me pregunto, ¿dónde está el Dios en el cual creí? Y me uno a los discípulos que te despertaron a ti y digo, Señor, despiértate por mí, levántate por mí, acalla, Señor, acalla mi tempestad, mi dolor, mi lamento, mi angustia. Ya no puedo más. Esto está más allá de mis recursos. Está más allá de mis capacidades, de mi sabiduría. Levántate por mí, Señor. Levántate como lo hiciste con tus discípulos. Ya no quiero continuar más así. Cambia mi lamento en baile, Señor. Mi lamento en gozo, por favor. Levántate y acalla, enmudece mi tempestad. Yo sé que tú lo harás, Señor. Porque esta palabra que está escrita aquí no es gratuita, ha sido escrita también para mí hoy. Y si aún la queremos aplicar a un hijo, Señor, abre puertas de empleo para mi hijo, abre puertas de estudio para mi hijo. Mira a mi hija, Señor, que está en las drogas, mira a mi hijo que no anda en tus caminos, mira a mi esposo, Señor, que se vuelve más rebelde y no conoce tu palabra, Señor. Haz que remueve su barca, Señor, sus cimientos, para que ellos busquen de ti, para que ellos te conozcan a ti, para que ellos vengan a tus caminos y te reciban como Señor y Salvador personal. Oh Dios, de la misma manera como los discípulos, que ellos puedan preguntar, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que ellos puedan tener una revelación especial tuya, Señor, para que crean en ti de la misma manera como yo he creído en ti. Mis hermanos, este es un modelo de cómo orar a Dios con la palabra que hemos estudiado. Cómo hacer carne esa palabra en nuestra oración. Cómo hacer que el texto bíblico se vuelva vida delante de Dios, orando la palabra. Y por último, mis hermanos, está la contemplación. La contemplación, que ya es la aplicación de lo que he aprendido a través del estudio de la palabra de Dios y de la oración. Es aplicar lo que he estudiado, de los mandamientos, de los principios que he aprendido, de qué manera no los he obedecido, qué me impide obedecerlos. De esos mandamientos, ¿cuándo los voy a colocar en práctica? ¿Cómo lo voy a colocar en práctica? ¿Cuándo los debo aplicar? ¿De qué manera voy a aplicar los principios de Dios? Más bien yo te hago una pregunta aquí. ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu vida de oración? Te levantas, balbuceas unas palabras, te quedas dormido. Unas veces oras, otras veces no oras. Algunas veces lees la palabra, otras veces no la lees. A veces pasa la semana y simplemente escuchas un mensaje que te envían por WhatsApp
algún mensaje que ves en Facebook, algún mensaje que miras por YouTube, tal vez la predicación del domingo, y esa es tu vida devocional. Yo quiero que cambies. Quiero que tu vida se vuelva un devocional completo. Que tú puedas orar la palabra, que esa palabra se vuelva dinamis, poder en tus labios delante de Dios. Que esa palabra la puedas leer en su contexto, en lo que dice, la puedas leer en lo hoy, ¿qué me dice para mí hoy? Puedas llevar esa palabra en oración delante de Dios y ahora esa palabra la puedas obedecer en tu vida cotidiana. De lo planeado y por lo cual he orado, ¿cuándo voy a llevar a cabo eso que he planeado y orado? Puede ser un cambio de ciudad, un cambio de casa, una compra de algún objeto, un inicio de estudio, puede ser una situación de salud, ¿cierto? Puede ser una forma a través del cual tú quieres adquirir, ¿cierto? Un nuevo electrodoméstico, un carro, bueno, etcétera, etcétera. Puede ser un tratamiento en el cual tú te estás metiendo, puede ser el hecho de bajar de peso que te está afectando tu salud, está afectando tu tensión arterial, está afectando tu azúcar. ¿De qué manera? ¿Cuándo lo voy a llevar a cabo? ¿De qué manera lo voy a realizar y hacer realidad con la ayuda de Dios? ¿Hay algo en esta palabra de ánimo y aliento en este pasaje? ¿De qué manera me alienta? Por lo menos para mí, en mi caso, algo que me alienta es saber que Dios va conmigo cruzando las tempestades de mi vida, que Dios va en la barca de mi vida enfrentando las tormentas de la vida. No estoy solo, no estoy a la deriva, no estoy a mi suerte. Dios está conmigo. Y otro punto importante, ¿de qué manera puedo compartir o enseñar estas verdades a otros a fin de que otros sean edificados por ella? Esta palabra, lo que tú estás estudiando y has orado a Dios, ¿de qué manera lo puedes enseñar a otros? ¿Hay otras enseñanzas en este pasaje que han edificado mi vida? ¿De qué manera la han edificado? Si tú haces esto, mis hermanos, mis hermanas, vas a tener una vida devocional activa, dinámica, donde integras la palabra y la oración. Aquí lo hemos hecho a vuelo de pájaro. Aquí lo hemos hecho como un pincelazo a nivel general. Pero yo te animo a que empieces en el día de mañana. Incluso si ahora lo quieres hacer, puedes hacerlo. Coge un pasaje bíblico, ¿sí? Aunque ya lo has estudiado, ya hicimos un devocional, pero coge un pasaje bíblico. Ojalá empieces con los evangelios, un texto bíblico. Aplícale esto, ¿cierto? En un lugar, si quieres tomar una buena taza de tinto, de té, de chocolate antes de hacerlo, hazlo. Coge un texto bíblico corto, aplícale esto que acabamos de ver hoy y luego ora a Dios esa palabra y luego dile, Señor, esa palabra, ¿cómo la puedo aplicar en mi vida hoy? Entonces, lectura, ¿cierto? De la palabra de Dios, ¿sí? Meditación de la palabra de Dios. La lectura es lo que dice el texto allá cuando se escribió, ¿sí? Después de que lo lees, entonces lo meditas, ¿qué me dice el texto para mí hoy? Y eso que me dice el texto, ¿cómo lo puedo llevar delante de Dios? Y eso que yo llevo delante de Dios, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Son los 4 pasos de la lectura orante, ¿cierto? Que está cogiendo fuerza a nivel del pueblo cristiano y que nosotros como seminario bíblico lo queremos compartir hoy contigo, así, abuelo de pájaro, porque el tiempo es corto aquí donde estamos a través de este medio y a través de este medio no se puede extender salvo que sea una clase más puntual, ¿cierto? Pero aquí te damos una pincelada. Si en algún momento deseas más profundizar más sobre este método o sobre otros aspectos, yo te animo a que nos contactes como Seminario Bíblico, que con mucho gusto estamos para atenderte. Permíteme orar por ti, tú que estás conectado, que estás conectada en este momento. Padre bueno, Pastor Carlos, disculpe. sí, Voy a aprovechar de una vez y orar por Colombia, que son las 12 en punto. listo, vamos a orar.
Bueno, Padre bueno, venimos en este momento para orar por nuestro país. Oramos, Señor, por esta gran nación, que es el cúmulo o la unión de todas las familias. Vengo delante de ti, Señor, para orar por nuestro presidente, por Iván Duque, por sus ministros, por nuestros gobernadores, por nuestros alcaldes, por nuestros consejos municipales, por nuestras asambleas, por nuestro Congreso de la República con su Cámara y Senado. Oro, Señor, también por aquellas instituciones que has establecido para mantener el orden social, nuestra policía, nuestro ejército, la policía secreta, Señor. Oro por aquellos que están en eminencia y que en cierta medida dirigen los destinos de nuestro país a nivel de la cultura, a nivel del arte, a nivel de la industria, a nivel de la economía, Señor. Oro también, oh Padre, por las familias que conforman nuestro territorio colombiano, por las diferentes iglesias, por los diferentes ONGs, organismos, Señor, que hacen parte de nuestro territorio colombiano, para que tu sabiduría esté sobre ellos, esté con ellos, para que hagan, Señor, sus funciones, las ejerzan con diligencia, con responsabilidad, con idoneidad, oh Padre, para que tú saques a la luz pública aquellos actos corruptos que se hacen en lo secreto y esas personas reciban la justa retribución por su mal proceder. Porque muchas de estas personas y al mismo tiempo, Señor, de aquellos grupos sociales que están al margen de la ley puedan tener un encuentro personal contigo, Padre, para que nosotros como iglesia podamos extendernos al norte, al sur, al oriente y al occidente y compartir tu palabra, Señor, a aquellos que serán herederos de la salvación, pero también, Señor, a establecer estrategias, mecanismos y que tú nos provees los recursos para poder llevar nuestro evangelio a otras naciones que tampoco conocen de ti. Oro, Señor, para que tú tomes el control de los destinos de nuestra nación, para que tú prepares un nuevo presidente conforme a tu corazón, oh Padre, para que tú lo dirijas, lo guíes, oh Dios, para que todo este panorama político, todo este panorama social que estamos viviendo, tú lo lleves, Señor, a nuevos destinos, para que haya nuevas oportunidades laborales para nuestros hijos, para nuestros padres, para aquellos que están buscando empleo, para que haya nuevas oportunidades, Señor, de crear empresa, de potenciar la empresa, oh Dios, que hayan posibilidades de adquirir nuevos recursos, pero también, Señor, de capacitarse, de formarse. Ayuda a nuestra nación, Señor, a establecer un proyecto de desarrollo social que nos dé calidad de vida a todos los colombianos. Toma las riendas de nuestro territorio colombiano, Señor, y de igual manera de mis hermanos que en este momento están conectados, para que tu presencia esté con ellos, guardándoles, protegiéndoles, guiándoles, Señor. Mira sus necesidades, mira sus problemas, mira sus angustias, mira sus quebrantos, Señor. Mira lo que ellos oran día tras día, mira lo que ellos anhelan. Sé propicio, Señor, a cada uno de ellos. Aquel que se encuentra desanimado, anímale. Aquel que se encuentra sin consuelo, consuélale. Aquel que no tiene esperanza, dale esperanza, Señor. Aquel que se encuentra enfermo, postrado él con su familia, sánale, levántale en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que de una u otra manera no han vuelto a la iglesia, haz que vuelvan. Aquellos que tienen pensado irse, reténlos, Señor, convéncelos. Aquellos, Señor, que no están comprometidos, compromételos con el servicio. Y Dios, que seamos uno como tú y el Padre lo son, Señor, así como el lema de nuestra convención, a una sola voz, que seamos de un solo sentir, un solo amor, un solo Señor, una misma fe, oh Dios, una sola misión, Padre, hasta que ese día en el cual tú vengas por nosotros se haga una realidad, o que tú nos llames a tu presencia. En Cristo Jesús, Señor, guía nuestra barca al otro lado, Señor, para que cumplamos el propósito para el cual tú nos has llamado personalmente, como iglesia y como misión. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Y cualquier cosa, seguimos en contacto.
Recordar invitarles esta tarde a las 6:30 a la transmisión de En Casa de la convención para que estén ahí conectados desde la página de la Alianza, desde el Facebook y el YouTube de la Alianza. Entonces, para que sigamos juntos en Sí. este tiempo. Y esta noche tenemos los grados también de seminario de Alberta Benjamín Simpson, sí, el escalafonamiento para que también nos acompañen, porque también van a ver otros mensajes allí que seguro van a edificar su vida. Un abrazo a todos. Dios les bendiga.